Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bien, en el día de hoy, como ya habíamos comentado la semana pasada, vamos a estar trabajando los elementos de Word que tienen que ver con el menú de inicio, insertar, diseño, disposición y... Exacto, estos cuatro. Al menos quiero abarcar este día estos cuatro. Vamos a ver si así lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Así que bien chicos, sin más preámbulo vamos a iniciar con la explicación de los menús. Como recuerdan y vimos en la introducción de Word cuando estuvimos viendo los elementos que componen nuestra interfaz gráfica de usuario, ustedes pudieron ver que dentro de esta interfaz gráfica tenemos aquí el menú y que cada menú de este cuando lo abrimos despliega una cinta de opciones. ¿Pueden ver? Despliega una cinta de opciones que son entonces los demás elementos que componen esta. Así que ahora vamos a iniciar, habiendo visto la semana pasada todo lo que componía el elemento del menú archivo, entonces iniciemos hoy con lo que tiene que ver con el menú de inicio y cada uno de sus elementos. Como bien le había comentado, dependiendo del Word que estén usando, algunos ya tienen algunas actualizaciones y complementos que nos permiten utilizar de una manera más completa cada uno de los elementos del menú. Una de las novedades que tiene ya el Office 2016 y que tiene también el Office 365 es el hecho de que podemos trabajar el dictado de palabra y está más depurado ya, está mucho mejor y va aprendiendo a entenderse con nosotros, como decimos en el lenguaje de los informáticos. Pero bien, miren, lo primero que tenemos son bloques. Si ustedes observan, voy a activar el color de mi mouse. Si ustedes observan, hay unas pequeñas divisiones dentro de la cinta de opción de los menús y esto es para que nosotros podamos identificarlo. Cada bloque de esto tiene su propio nombre. Así que en el menú inicio encontramos el bloque de los portapapeles, de las fuentes, de los párrafos, estilos, lo que tiene que ver con edición, dictado por voz, y aquí tenemos el editor o corrector ortográfico y gramatical. Así que esos son los bloques que tenemos habilitados para que estén siempre visibles cuando estemos trabajando nuestros documentos de Word. Así que vámonos de una vez a ver, a conocer para qué nos sirve el bloque del portapapeles. En el portapapeles nosotros tenemos el símbolo de pegar, que cuando lo desplegamos va a habilitar varias opciones ya una vez tengamos un texto elegido para pegar o para copiar. Tenemos aquí la tijerita, que es cortar cuando queremos quitar de un lado o de una sección del documento una información para llevarla a otro o simplemente porque no la queremos ahí, y muchas veces utilizamos cortar. Lo correcto cuando no la queremos es que después de seleccionar el texto nosotros le demos a borrar. Luego tenemos aquí el copiado y tenemos lo que conocemos bien como el formato. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si nosotros tenemos un documento en Word o una frase en Word que nosotros queremos copiar y pegar en el mismo documento o que viene desde otro documento de Word, vamos a estar utilizando todos los elementos que tiene el portapapeles. Vamos a ver, cuando nosotros copiamos un documento que tenemos en, vamos a buscar aquí en Google y vamos a buscar aquí la reseña de Bill Gates, ¿verdad? Nos aparece aquí Bill Gates. Regularmente cuando indicamos un trabajo, nosotros le damos un conjunto de elementos que usted debe investigar. Y esos elementos usted tiene que llevarlo a la página de Word y darle formato allí. El portapapeles nos va a servir a nosotros para esto. Por ejemplo, miren aquí, Bill Gates. Supongamos que esta es la información que yo voy a copiar. Fíjense que esta información tiene un formato en su origen donde está escrito, y donde quiera que esté esa letra azul implica que hay un hipervínculo. Hipervínculo es lo que le estuve mostrando en la clase pasada, que es cuando nosotros colocamos el vínculo de acceso de una página o de otro texto o de la explicación de una palabra dentro de ella. Y más adelante también lo vamos a explicar
para indicarle cómo podemos poner los hipervínculos dentro de los textos. Pero ahora lo que quiero que nos concentremos es en esta parte. Voy a copiar esta información que tiene que ver con Bill Gates dentro de mi trabajo. Hasta aquí. Voy a dar un clic derecho y le voy a dar a copiar. Vengo a mi documento de Word. Observen que mi documento de Word tiene un formato predefinido que ya yo lo he configurado cuando instalé Word, y si no lo he configurado, pues por defecto se queda Calibri y tipo de letra 11. Cuando yo voy a copiar esto que tengo de internet, observen que si doy un clic derecho en mi espacio de trabajo, me va a aparecer aquí diferentes opciones de pegado. El primero tiene que ver con mantener el formato como estaba en el origen. Eso implica que el texto se va a quedar tal cual como estaba de donde yo lo copié. La segunda opción es combinar el formato con lo que ya tengo y la fuente o el origen del documento. Aquí lo que hace es que toma el tamaño, el tipo de letra de la fuente de destino y lo combina con la fuente de origen. O en tercer lugar, simplemente elijo conservar solo el texto. Cuando elijo conservar solo el texto, entonces miren que todos los hipervínculos y colores que tenía mi texto han desaparecido. Ya no están. Ahora yo puedo darle formato a ese texto como yo quiera. Pero ¿dónde podemos hacer esto? Acá en el portapapeles. Ven, puedo nuevamente. Me voy a colocar aquí debajo. Voy a borrar aquí. Y ahora voy a volver a mi documento que tengo en Google. Y voy a copiar ahora el párrafo 1 nuevamente. Le voy a dar un clic derecho, le voy a dar a copiar. Voy a venir a mi documento de Word y en el documento de Word, miren aquí, vengo al portapapeles, puedo elegirlo aquí y decirle que mantenga el formato de origen, pero puedo también dar un clic derecho en el espacio de trabajo como ya le he enseñado y elegir aquí la opción de copiado. Pero cuando damos un clic derecho, observen que el primer bloque lo que se me habilita son todos los elementos que tengo en el portapapeles. Ven, pegar, opciones de pegado, aquí tengo origen, destino y conservar solo texto, y aquí tengo copiar y cortar. Vamos a dejarlo en manteniendo el formato de origen. Entonces, ahora observen, voy a cortar esto de aquí y lo voy a poner debajo para llevar el orden en que se encuentra en el portapapel. En el portapapel lo primero que nos dice es mantener el formato de origen. Así es entonces como está el texto aquí, manteniendo el formato de origen. Mantiene su tamaño, sus colores, sus hipervínculos. Si yo doy un control, piso la tecla control, fíjense que se vuelve una manito y me da la opción de seguir el vínculo que hay dentro de ese texto que está en azul. Ahora bien, ya hemos copiado manteniendo el formato de origen. Ahora vamos a copiar en segundo lugar el formato haciendo una combinación de formato. Así que ahora puedo venir nuevamente, voy a darle a copiar a mi texto, vuelvo a Word y entonces elijo aquí la segunda opción, que es combinar el formato. Al combinar el formato, observen que mi texto se queda con los hipervínculos, pero mantiene elementos de la configuración inicial que yo tenía en mi hoja. Y finalmente, y que fue el primero que hicimos, si le doy a pegar y le doy a conservar solo texto, observen entonces cómo mi texto se quita todos los elementos que tenía. Discúlpenme. Se le quitan todos los elementos que tenían de hipervínculo, colores y forma. Entonces, el portapapeles me sirve para esto, para yo elegir cómo quiero copiar o pegar cualquier elemento dentro de mi texto. Pero esto no solamente sirve para cuando copiamos algún elemento de internet, también lo podemos tener cuando copiamos elementos de cualquier otro documento. Vamos a suponer que yo voy a abrir ahora este otro documento de Word. Bien, aquí tengo la biografía de un personaje.
Yo quiero copiar desde el nombre hasta el segundo párrafo, de documento de Word a otro documento de Word. Le voy a dar a copiar. Miren que cuando le doy un clic derecho en lo que he seleccionado, se habilita el portapapeles. Así que le voy a dar a copiar. Luego que le he dado a copiar, voy a ir al documento al que quiero llevar esa información que copié, que es aquí donde hemos estado trabajando desde que iniciamos. Me coloco aquí debajo y voy a venir al portapapeles nuevamente y voy a decir mantener el formato de origen. Observen que tan pronto le doy a mantener el formato de origen, es diferente al formato de destino. De destino es la página en la que estoy trabajando y de origen es del documento de donde estoy trayendo la información. Observen que aquí ahora se ha quedado mi texto con las mismas características que tiene el texto original, Tiny Roman 12. ¿Ven? ¿Pueden verlo? Ahora, si al copiar ese texto que está aquí, yo le doy a copiar, pero ahora le voy a decir que quiero simplemente conservar el texto, que quiero conservar solo el texto. Entonces fíjense que ya no tiene los mismos elementos que tenía aquí. Mírense que ya no está negrita como estaba y eso. Entonces, el portapapeles me permite esa ventaja: determinar cómo yo quiero copiar o pegar. Ahora bien, supongamos que aquí yo quiero describir el título de mi investigación o de mi, correcto, de mi investigación. Y aquí yo voy a poner personajes de la historia de la computación. Personajes de la historia de la computación. Aquí voy a colocar el nombre de Bill Gates, ¿verdad? Voy a borrar todo lo que hice acá, porque eso no me interesa ya para el ejemplo que voy a mostrar ahora. Vamos a decir que aquí tenemos la información de Bill Gates. Y voy a decir que ahora aquí voy a tener Steve Jobs. Así que voy a copiar este nombre, lo voy a buscar, lo voy a googlear. Voy a volver aquí a Google. ¿Dónde se fue? Acá. Bien, voy a borrar Bill Gates y voy a poner Steve Jobs. Voy a abrir la biografía que tiene Wikipedia de Steve Jobs. Voy a copiar simplemente los dos primeros párrafos. Esto lo voy a llevar a mi documento de Word y haciendo uso de lo que he aprendido del portapapeles, le voy a decir que solo quiero conservar el texto. Ahí está mi texto. Supongamos que también quiero investigar acerca de la vida de otro gran informático. Y vamos a poner aquí Steve Wozniak. Así que vamos a buscar en Google Steve Wozniak. Aquí está Steve Wozniak. Voy a copiar el primer párrafo de la biografía de Steve Wozniak. Voy a venir a mi documento de Word que tengo ya aquí. Voy a darle a copiar y voy a elegir la opción de solo texto para quitar todo tipo de formato que tenga mi documento del origen. Voy a poner el nombre de Wozniak aquí. Entonces, aquí viene la otra parte que es importante e interesante de mi portapapeles. Ya hemos visto cómo copiar, hemos visto cómo pegar,
con los diferentes tipos de formato. Y ahora lo que quiero ver es cómo nosotros copiamos el formato de un texto en varios textos. Lo más lógico para ustedes sería, si yo le digo tienen que identificar los nombres o los títulos en negrita y con tamaño 12. Entonces tendríamos que elegir a Bill Gates, aquí en tamaño ponerle 14, pero no se preocupen por la fuente todavía, que vamos para allá ahora. Lo que quiero es que miren cómo aquí Bill Gates me aparece en negrita y en tamaño 14. Si yo quiero que todos los títulos, o sea, todos los títulos o todos los nombres de mi documento se mantengan así, con el mismo formato, y que todos sean igual y con el mismo tipo de letra, entonces necesito utilizar esta brochita que está aquí, que le llamamos copiado de formato. Copiado de formato. La forma también vía teclado con que yo puedo ejecutarla, mírenla aquí, es pisando la tecla control mayúscula y C. Ahí yo copio el formato, y cuando copio un formato, fíjense que mi puntero se vuelve una brocha, lo que significa que lo que yo pinte con esa brocha va a tomar el formato de donde yo lo copié. Y miren cómo rápidamente ya Steve Jobs ha tomado el mismo formato que tiene Bill Gates. Recuerden, cuando voy a copiar un formato, necesito en primer lugar seleccionar una fracción o parte del texto del que quiero el formato. Y luego voy entonces al portapapeles y elijo la opción formatos. Si solo voy a copiar mi formato una sola vez, como es el ejemplo que hemos mostrado aquí ahora mismo, entonces simplemente necesito tocarlo una sola vez y venir y pintarlo. Voy a volver a hacerlo. Miren, ¿de dónde quiero el formato? De Bill Gates. Entonces puedo seleccionar una parte, no tengo que seleccionarlo entero. Hasta con una sola letra que yo seleccione, de ahí me basta. Este es el formato que quiero. Ahora voy a copiar ese formato y voy a traerlo al nombre al que se lo voy a aplicar. Y mire, listo. Ahí está mi formato completo. Ahora supongamos que yo tengo varios nombres. En este caso tengo 1 y 2. Para no tener que repetir el proceso cada vez que lo haga con uno, entonces el portapapeles me da la opción de con un doble clic yo poder llevar el formato a tantos como yo quiera. Entonces elijo, le doy doble clic y miren aquí donde ya tengo mi brochita, vengo a Steve Jobs, lo selecciono, se cambió, vengo a Wozniak, lo selecciono, se cambió, y puedo seguir hacia donde yo quiera cambiándolo, y nada más voy dándole clic, 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 clic. Cuando termino de ejecutar todos los formatos que quiero, entonces tengo que quitar de mi puntero la brocha del portapapeles. ¿Cómo la quito? Presionando la tecla Escape. Ya fíjense que puedo dar clic donde quiera y ya no se está cambiando nada. Esto me sirve para cuando estoy trabajando títulos. Cuando estoy trabajando títulos, yo puedo hacer todos mis títulos y luego le doy el formato que quiero a uno, el tamaño que quiero, uso el tipo de letra que quiera, el tamaño de esa letra. Luego que ya lo tengo listo, entonces lo selecciono y voy dándole clic. Voy a portapapeles, selecciono una parte, voy a portapapeles, le doy doble clic y ya voy uno por uno simplemente seleccionando cada uno de mis títulos. Para eso nos sirve el portapapeles, para nosotros copiar el formato. Miren otro ejemplo. Tengo ese texto, voy a utilizar un tipo de letra, y le voy a poner un color rojo. Ahora yo quiero que el segundo párrafo de la vida de Steve Jobs se vea igual que ese. Selecciono una porción, vengo a mi portapapeles, copio, selecciono aquí la parte de este documento que yo quiero que se vea igual y ahí está. Nítido. ¿Vieron cómo se ve? Vamos a ponerlo un poquito más grande, un poquito más, y mírelo ahí. Fíjese cómo al copiar el formato de este texto se lo puedo dar a cualquier elemento que quiera. Bien, chicos.
Para eso nos sirven estos 5 o 6 elementos que tiene el portapapeles. También nos da muchas veces la opción de que lo que hayamos copiado lo peguemos como una imagen. Entonces ahí sí que ya no podemos modificar la imagen. Cuando copiamos y usamos la opción de pegado de imagen, ya nosotros no podemos volver a cambiar entonces esa imagen. Perfecto. Ya conocemos el portapapeles. Sabemos que nos ayuda a copiar texto, a pegar ese texto con diferentes tipos de formato, pero también nos ayuda a cortar un texto que no quiero tenerlo ahí. Ya ese texto yo no lo quiero tener ahí y lo puedo cortar con mi tijera sin ningún problema. Si luego me doy cuenta que lo necesito, recuerden la combinación de letra control Z es deshacer. Hace lo mismo que hace este icono que está aquí arriba. ¿Ven? Deshacer. Entonces, copiado, pegar formato, mi tijerita para cortar y mis opciones de pegado. Para eso nos sirve el portapapeles. Pasemos entonces a ver el elemento fuente. Este es uno de los elementos más importantes que vamos a estar trabajando en Word, porque aquí definimos cómo nosotros queremos trabajar, cómo es que queremos trabajar, y por eso debemos prestar mucha atención a esta parte. Bien, aquí tenemos en primer lugar en esta caja el tipo de letra o tipografía. Word tiene muchos tipos de letra, muchos. Algunos ya están disponibles y otros como este hay que descargarlo. ¿Ve? Nada más tiene que darle aquí y ese de una vez se va a descargar. Pero usted puede también importar alguno de esta tipografía de páginas que se dedican a crear tipografías de letra para Word. Solo tiene que buscar en Google tipografía de letra para Word y le van a aparecer distintas páginas. Pero aquí hay suficiente. Así que en fuente yo determino el tipo de letra con la que voy a trabajar. El tamaño, acá pueden verlo, el tamaño de la letra con la que voy a trabajar. O el tamaño de la fuente, como regularmente le decimos. A esto le llamamos fuente y a esto le llamamos tamaño. Pero igual, usted puede decir letra y tamaño de la letra y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ese es el primer elemento. La tipografía o tipo de letra y el tamaño. Aquí debajo entonces tenemos varios elementos con los que vamos a seguir trabajando nuestro texto. Negrita. Vamos de inmediato, nos colocamos aquí en Bill Gates. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ahora vamos a estar concentrados en este párrafo. Bien, para que lo podamos ver bien. Bien, miren. Voy a ponerle aquí en el título donde dice Bill Gates, eso lo quiero con un tipo de letra. Así que lo selecciono, lo primero, y fíjense que tan pronto selecciono se me habilita un menú rápido de fuentes. Puedo hacerlo desde aquí o puedo venir aquí a mi menú. Vamos a usarlo por ahora aquí. Voy a usar la tipografía aquí, esta Bookman All Style. Voy a utilizar esa para los nombres y ahí está Bill Gates. Voy a utilizar tamaño 14 para los títulos o nombres y 12 para el texto en general. Ahora voy a seleccionar mi texto completo y aquí voy a seleccionar el tamaño. Observen lo que le digo. Tan pronto yo selecciono el texto, puedo venir aquí y elegir el tamaño, o simplemente puedo seleccionar el texto y en mi menú rápido que se habilita aquí puedo seleccionar el tamaño de mi letra, como a usted le sea más cómodo, pero debo mostrárselo ambos, cómo se habilitan ambos. Así que ahora tengo mi texto aquí, pero yo quiero que mi texto sea Arial, el tipo de letra sea Arial, así que selecciono aquí Arial. Mírenlo por acá, Arial. Aquí está, Arial. Quiero que mi texto sea Arial 12 y los títulos sean Book Style y tamaño 14. Bien. Ahora ya tengo mi texto, he elegido el tamaño
de mi texto y la tipografía de la letra. Siempre que quiero elegir el tamaño de la letra, debo elegir el texto. O a menos que desde que yo inicie el documento, que es una opción, miren, voy a nuevo, le voy a dar a un documento en blanco, y a este documento en blanco desde el inicio le voy a decir que mis fuentes van a ser Arial, que voy a escribir en letra 14, y tan pronto ya yo escriba aquí, mi letra tiene el formato que diseñé desde que inicié a escribir. Esa es una opción. Regularmente yo lo hago así. Cuando voy a empezar a trabajar, configuro mi página como quiero que me salga mi trabajo. Elijo el tipo de letra y elijo también el tamaño de mi letra. Pero bien, eso también es opcional. Volvemos a nuestro texto acá. Ya hemos trabajado el tipo y el tamaño. Vemos que desplegando el menú puedo ver todos los tipos de letras disponibles y que desplegando acá puedo ver todos los tipos de tamaño disponibles. Ahora bien, observen aquí. Aquí debajo tenemos la opción de negrito. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para resaltar texto. Puedo seleccionar Bill Gates, le doy negro y miren cómo de una vez nuestra letrita se llena más, se pone más negrita. Aquí tenemos la opción de cursiva, que si le doy lo que hace es que acuesta un poquito, le da una pequeña inclinación al texto, cosa que también la puedo utilizar. Y a su lado se encuentra el subrayado. Es cuando quiero poner debajo del texto, mírenlo aquí, una línea. También eso me es permitido dentro del menú acá. También puedo elegir el grueso o la forma en la que quiero la línea que aparezca debajo del texto. Miren, puedo elegir acá y ponerle puntito, ponerla continua, ponerla gruesa, ponerla doble, como yo quiera. Miren las diferentes opciones aquí donde me aparecen. Entonces, esta opción que tenemos aquí, que es AB y con una rayita en medio, nos sirve para cuando estamos corrigiendo documentos y vamos a dar una retroalimentación. Supongamos que aquí al yo escribir William Henry Gates tercero, que es el nombre original de Bill Gates, nació en Washington Seattle, mejor conocido como Bill Gates, ¿verdad? Es un empresario informático y filantrópico. Si esa palabra filantrópico yo no la conozco o no quiero usarla, pues yo la selecciono, vengo acá al ave rayado, la marco para que tú sepas que prefiero cambiar esa palabra. Y puedo escribir dentro de paréntesis en el documento, sugerir una palabra que yo quiera que se use allí. Pero nos sirve para tachar, es la palabra. Nos sirve para tachar cualquier palabra en un documento que tengamos que corregir y que no podemos eliminarlo porque tenemos que mantener la esencia del documento original y lo elimina el dueño o el autor de ese documento. Así que si estamos revisando, nosotros podemos tachar simplemente con esta opción. Bien, habiendo visto estas opciones, que son las que frecuente vamos a estar utilizando, vamos a ver ahora debajo acá de la negrita, donde tenemos un efecto de texto. Y es donde nosotros podemos utilizar para darle a un texto algunas formas. Supongamos que yo elijo este texto. Vamos a mover Bill Gates para que podamos ver el efecto que tiene. Ok, lo seleccionamos. Miren, puedo ir eligiendo uno de esos formatos para cambiar el contorno de mi frase. Ahí está. Miren cómo se ve a partir de ahora. Bill Gates, eso lo puedo utilizar para yo poner títulos. Recuerden que para que se cambie debe estar seleccionado, ¿verdad? Puede ser que me guste el que a usted más le guste. A su lado entonces tenemos el subrayado o resaltador. Esto es como el creyón resaltador que nosotros utilizamos. Yo quiero resaltar una frase. Bueno, la selecciono, la frase que quiero resaltar. Selecciono la frase que quiero resaltar. Y luego que selecciono la frase que quiero resaltar, denme un segundito para poner esto en modo silencio. Luego que selecciono la frase que quiero resaltar,
conocido por haber creado y fundado junto a Porales la empresa Microsoft. Entonces puedo venir a mi opción aquí resaltado, elegir el color con el que quiero resaltarlo. El color más feo es. Vamos a ponerle este gris. Y mírenlo aquí. Me sirve como un marcador de mano, un resaltador, para resaltar una frase dentro de mi texto. A continuación del resaltador, ¿qué tenemos? Bueno, mírenlo aquí. Tenemos el tipo o color del texto. El tipo o color de la letra. Siempre está en negro automático. Pero yo puedo seleccionar el texto y darle el color que yo quiera a mi texto. Fíjense que ahorita yo le puse un rojo, ahora le puedo poner un azul, le puedo poner un amarillo, puedo elegir el color que yo quiera. Recuérdense que el color del texto se va a elegir siempre acá en donde dice fuente de color o color de fuente. Aquí es el resaltado, aquí es el color de mi fuente. Así que nos quedan dos elementos más, que es el cambiar de minúscula a mayúscula. Supongamos que yo escribo acá la palabra todo mayúscula. Esta noche tengo ganas de ir al parque. Esta noche tengo ganas de ir al parque. O de ver una película o lo que sea, como ustedes quieran, no hay problema. Pero, wow, debí escribir la minúscula. Regularmente, ¿qué hacemos? Borramos todo y empezamos a escribir. No. Esta opción nos permite a nosotros seleccionar el texto, venir acá y observen. Tipo oración. ¿Qué significa tipo oración? Inicia con mayúscula y pone todas las demás minúsculas. Puedo cambiarla también toda a minúscula. Fíjense, observen cómo va cambiando. Puedo también cambiarla toda a mayúscula. Puedo decirle que ponga mayúscula en cada palabra. ¿Pueden verlo? Excelente. Miren cómo aquí puso cada letra que inicia, cada letra que inicia una palabra, la pone mayúscula. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas alternativas. Tipo oración. Regularmente la que vamos a usar. Pero igual, si tengo un texto en minúscula, observen que lo puedo llevar a mayúscula, como está aquí. O puedo seleccionar cualquier parte de este texto y decirle, no, mira, pon la mayúscula. Porque yo quiero que eso se resalte dentro de mi texto. Quiero que eso quede claro. Y entonces simplemente seleccionamos, elegimos la opción que queremos y cómo la vamos a poner. Entonces observen que fuente nos da a nosotros las herramientas y las ventajas de nosotros configurar el texto que vamos a trabajar de la manera que querramos. Si la queremos con negrita, si la queremos cursiva, subrayada, si queremos tachar, si queremos marcar ese texto aquí con el diseño de Word, arte, si quiero resaltar algo dentro de ese texto con un color determinado, si quiero darle un color distinto al automático que es negro a mi texto, si quiero cambiar de minúscula a mayúscula. Y aquí los últimos dos elementos que nos quedan dentro de fuente tienen que ver con aumentar y disminuir el tamaño del texto. Miren, si selecciono aquí y le doy aquí a aumentar, mi texto va creciendo. Es como venir y elegirlo aquí. Lo único que aquí lo puedo aumentar 1 a 1 o lo puedo disminuir 1 a 1. Pero observen que cada vez que doy un clic arriba aquí en el tamaño de fuente me va diciendo a cuánto está aumentando. En 18, 20, 22, 24. ¿Okay? Igual si lo voy disminuyendo. Esta opción que tenemos aquí donde tenemos una A con un borrador, lo que tiene que ver es con borrar formato. Si yo selecciono este texto que está aquí y le digo borrar formato, observen que borra todo tipo de formato que tenía y lo pone como estaba. Ojo, le doy de nuevo. Mírenlo aquí. Selecciono el texto y le digo borrar formato y vuelve el texto a como está configurada mi página en Calibri 11. Si quiero borrar el formato de esto porque no me gusta cómo está, lo selecciono
y le doy borrar formato. El tema aquí es que nosotros podemos jugar, y el hecho de que hayamos hecho algo de una manera no significa que lo tengamos que dejar así, aunque no me guste, ni tampoco ir deshaciendo los trabajos hechos uno a uno. Simplemente selecciono todo. Si yo quiero borrar el formato de todo lo que hemos hecho, miren, todo lo que hemos hecho, si yo quiero borrar el formato, vamos a ponerlo un poquito más para que se vea. Vamos a subir esto, vamos aquí a subirlo para que se vea bien. Miren, si yo quiero borrar todos los formatos de eso, simplemente yo le doy a control E para seleccionar todo. Si el idioma está en inglés es control A, y selecciono aquí mi opción dentro de fuente que se llama borrar formato, y mírenlo ahí, borró todo tipo de texto, de letra, formato, color, todo lo quitó y nos dejó el texto limpio. Nos deja el texto limpio, como se puede ver ahí. Entonces, ya conocemos el portapapeles. Solo nos quedan dos elementos, pero no lo vamos a explicar ahora hasta que no vayamos a trabajar con números, que son estos dos que están aquí. Ya conocemos el portapapeles, ya conocemos fuente. Ahora vamos a conocer los elementos del menú de párrafo. Los elementos del menú de párrafo. Ahora bien, vamos a trabajar párrafo. Cuando nosotros tenemos un texto donde tenemos que resaltar varios puntos de un elemento, este menú párrafo nos es muy útil. Muy útil. En primer lugar, vamos a quitar aquí sin color. Bien. Y vamos a agrandar para que se vea lo que vamos haciendo. Si dentro de la investigación de Bill Gates nosotros tuviéramos que listar los hechos más importantes de Bill Gates, podemos volver a nuestro documento de Google y vamos a buscar Bill Gates. Vamos a abrir aquí. Vamos a decir aquí propiedades de Bill Gates. Observen que esas propiedades tienen un puntito delante. Vamos a copiarlas. Vamos a copiarlo desde aquí. Vamos a nuestro documento de Word. Ahora vamos a pegarlo como aprendimos en el portapapeles y vamos a decirle que solo nos interesa el texto. Aquí tenemos propiedades. Pero yo quiero que mi texto se vea bonito, que no se vea así. Así que voy a hacer uso de lo que ya conozco. En primer lugar, propiedades. Lo quiero negrita. Quiero un tipo de letra como esta. La quiero en tamaño 14. Luego voy a seleccionar todo el texto que me queda para irlo poniendo bonito. Le voy a poner un tamaño de letra 12. Le voy a decir que es Tiny Roman, el tipo de letra. Fíjense que ya se está viendo más bonito. Y ahora me encuentro con que debo trabajar un poco más mi texto para darle formato. Y ahí es donde entra entonces en juego este elemento que quiero mostrarle ahora, que se llama párrafo. Con párrafo nosotros podemos hacer varias cosas en nuestros documentos que son sumamente interesantes e importantes. La primera es esta. Aquí tenemos las viñetas. Esto que vimos aquí, estos puntitos que vemos aquí, son lo que llamamos viñeta. Pueden ser puntos, pueden ser líneas, pueden ser trazados, como lo vamos a ver ahora. Pero a eso es a lo que le llamamos viñeta. Yo quiero poner viñeta, quiero ponerle, o puedo ponerle números, o puedo ponerle también otros elementos identificativos. Así que voy a seleccionar a todo lo que voy a ponerle viñetas. Y en mi primer menú de párrafo, aquí el primer elemento en mi cinta de opciones, párrafo, me dice biblioteca de viñetas.
y me da las viñetas que están disponibles para Word. Observen que en la medida que yo las selecciono, ven, se va cambiando en mi texto, se van cambiando. Puedo utilizar cualquiera de ellas para mi texto. Voy a dejar este. Pero, profesor, no me interesa ponerle una viñeta de esta. Yo quiero ponerlo por número porque yo quiero que se sepa cuántas son desde que se vean. Ah, pero perfecto. Volvemos a viñeta y le decimos que ninguna. Y vamos entonces al lado, a la opción que dice numeración. Y entonces podemos ponerle número. ¿Pueden ver? Puedo ponerle número con un punto. Puedo ponerle número con un cierre de paréntesis. Puedo, si quiero, ponerlo en número romano. Si quiero ponerle letra, le pongo letra. Si quiero poner esa letra minúscula, la pongo minúscula. Si la quiero minúscula en vez de cierre de paréntesis con punto. O si la quiero en minúscula con números romanos. Yo elijo la mejor forma en como quiero que se vea mi texto. Yo prefiero por ahora dejarlo con esta viñeta. Entonces, miren aquí. Al lado tenemos unos subíndices que son para cuando nosotros tenemos viñetas y dentro de ellas tenemos subtemas. Cuando tenemos temas y subtemas, podemos utilizar estas para marcar que el tema 1 tiene un 1.1, 1.2, 1.3. Si Microsoft tuviera 3 dependencias de ella, nosotros pudiéramos muy bien, ¿verdad?, escribir aquí las dependencias de Microsoft y ponerle que Microsoft tiene una empresa que se llama AL, otra que se llama B, y podemos seleccionar esto y podemos a esa también colocarle viñeta, o simplemente, si queremos, venimos aquí y le colocamos un subíndice. Bien, volvamos entonces a nuestra condición original, pero ya saben para qué nos sirve acá esta parte que tiene que ver con la lista de multiniveles. Ahora bien, a veces tenemos texto. Fíjense la diferencia de cómo se ve ahora y cómo se veía cuando lo copiamos. Si yo vuelvo y le doy a copiar y le digo conservar texto, nada más, mire la diferencia entre lo que nosotros copiamos. Vamos a pegarlo un poquito más y cómo lo pusimos. Un poquito más y ahí está la gran diferencia. Mire el texto, el resultado del texto, luego que lo he trabajado con el portapapeles, con las fuentes y 2 o 3 elementos de la opción de párrafos. O sea que observen que esto para nosotros es muy, muy importante. Continuamos. Observen bien la diferencia. Vamos a bajar al texto que teníamos ahorita. Y ok, miren. Ahora nosotros tenemos lo que llamamos la alineación del texto. Esto tiene que ver con que nuestro texto esté alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado o justificado. Muchos de ustedes conocen eso, pero es bueno repasarlo de nuevo. Yo selecciono mi texto y si quiero que mi texto esté centrado, observen cómo automáticamente mi texto se centra y los laterales, tanto derecho como izquierdo, no son uniformes. Si quiero alinearlo hacia la derecha, miren aquí cómo mi texto se pone derechito aquí a mi línea. Recuerdan que yo les decía que esta regla aquí es como la línea del cuaderno, que nada debe pasar. Mire cómo todo está alineadito ahí, nada sobrepasa de ahí, pero aquí no lo está de la misma manera. Y la tercera o cuarta opción, mejor dicho, es justificar el texto. Es hacer que el texto esté alineado tanto a la derecha, tanto a la izquierda, acá, como que esté alineado a la derecha. Para eso me sirven estas opciones que están aquí. Ahora miren, aquí al lado de ella hay algo parecido con una estrellita y 2 espaciados hacia arriba. Estos se llaman los espacios interlineales. Ojo, esto es muy, muy importante porque esto lo utilizamos y se utiliza y siempre se lo voy a pedir en los trabajos. Yo le voy a especificar en los trabajos a ustedes cómo tiene que ser el espaciado que van a utilizar. Cómo es el espaciado que van a utilizar. Así que
Si yo le digo que quiero un espaciado interlineal de 1.5, implica que a este texto que nosotros teníamos aquí lo vamos a seleccionar, vamos a venir a nuestra opción y observen ya cómo nuestro texto se ve mucho mejor aún, con un espacio entre línea y línea de texto de 5. Miren aquí abajo, de punto 5. Voy a darle alinear 1.5. Miren la diferencia del texto. Puedo darle 2. El texto va a correr más. Vamos a tomar este como ejemplo. Miren, voy a darle 1.5, 1. Z, control Z. 1.5. Y lo voy a alinear justificado. Miren la diferencia de cómo ese texto se ve y cómo se ve este. Este es un texto que se ve organizado, que se ve limpio y que se ve, miren, bien ajustado. Este es un texto que se ve todo junto, desorganizado y más difícil para leer. Este texto es un texto más fácil de leer. Imagínense eso en un trabajo grande. Miren cómo se ve esta hoja. Miren, como todo junto. Si yo tomo esto, selecciono esta hoja y la alineo justificándola, elijo un solo tipo de letra, vamos a utilizar Tiny Roman y le digo que su espaciado es 1.5 y que su tamaño va a ser 12. Miren la diferencia de cómo ahora se ve el texto mucho más limpio, mucho más organizado, mucho más preparado, ¿verdad? Y eso le da calidad a nuestro trabajo. Ojo, tienen que ponerle mucha atención a esto, porque cuando yo asigne los trabajos, yo le voy a dar todas las indicaciones que el trabajo debe tener. Cuando yo le diga, tienen que justificar, tienen que alinear el texto, tienen que tener un espacio tal, un tamaño de letra tal, un tamaño para el título, un tamaño para el texto. No pueden usar más de 3 tipos de letra distintos para que no tengamos un sancocho o un carnaval de letra dentro de las prácticas. Todos esos elementos deben tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Deben tomarlo en cuenta. Luego nosotros tenemos aquí algunos estilos. Esto nos sirve a nosotros para crear índices automáticos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de índice. Pero para no dejarlo así, rapidito, si nosotros fuésemos a crear un índice con los nombres de los autores que tomamos aquí y dijimos que aquí nuestro personaje, vamos a darle a esto book all, rapidito, le vamos a poner un título 16, personaje de la historia de la computación. Vamos a poner esto centrado. Ven, estoy usando los 3 elementos que hemos conocido, que portapapeles, fuentes y párrafo. Miren ya qué bonito se ve mi título, ¿verdad? A Bill Gates yo quiero que sea book igual, pero en vez de tamaño 16 quiero que sea 14 el título, que sea negrito y que tenga esta forma. Bien, Bill Gates, ahí está. Ahora voy a seleccionar a Bill Gates, voy a copiar el formato dando doble clic para llevarlo a mis otros nombres. Voy a venir a Steve Jobs, mírenlo aquí. Voy a venir a Steven Wozniak, mírenlo aquí. Y ya tengo esos 3. Si yo tengo que crear un índice para mi trabajo, un índice automático, pues entonces me sirven los estilos. Pero ¿qué pasa con los estilos? Regularmente cuando yo elijo un estilo, miren, voy a decirle que esto es un título 1, me va a borrar la forma en como yo tengo originalmente el formato de mi texto. Entonces, ojo, eso nosotros lo podemos modificar. Nosotros tenemos que habilitar el estilo, venir aquí, decirle que el título 1 lo queremos cambiar y vamos a elegir aquí la forma en como nosotros queremos que se muestre el estilo número 1. En este caso
No me voy a preocupar por eso. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos creando índices automáticos. Pero quería mostrárselo porque luego, cuando vayamos a crear el índice, esos elementos de nosotros ir marcando aquí con el estilo, por ejemplo, Bill Gates, le pusimos título 1. En propiedades le podemos poner que es título 2. Recuerden que va a perder el formato que le habíamos puesto. Si vengo a Wozniak, como Wozniak es un título principal, tiene que ser estilo título 1 y Wozniak tiene que ser estilo 1. Si yo tengo que generar un índice, ya no tengo que preocuparme por ver el número de página donde están, ni tampoco tengo que preocuparme por irlo a buscar. Simplemente yo voy a venir aquí, voy a ir a referencias. Ese menú lo vamos a ver más adelante. Voy a venir a tabla de contenido y le voy a decir que quiero una tabla que sea automática. Y miren cómo los títulos que yo di ahorita ya me generaron un título, un contenido automático, un índice automático, donde miren lo alineadito que están mis números de página, lo alineadito que están mis nombres. Entonces, ojo, cuando hablamos de título 1 son elementos principales. Cuando hablamos de título 2 son subtema del tema principal. Y cuando hablamos de título 3 son subtema del subtema. Para que lo entendamos, volvamos aquí a nuestro ejemplo de Bill Gates. Tenemos a Bill Gates como título 1, propiedad como título 2. Si yo aquí pongo ahora casas de veraneo, de veraneo, casas de veraneo, para mostrar esas propiedades, yo puedo seleccionarlo y venir aquí en mi menú inicio y marcar que esto es un título 3. Pero miren lo interesante. Si yo marco que es un título 3, ya yo no tengo que volver a modificar todo para generar mi índice automático, sino que voy a venir a mi índice automático, mírenlo aquí, le voy a decir que actualice tabla y le digo que actualice toda la tabla y miren cómo ahora ya el título 3 me aparece aquí y observen que aparece en forma de cascada. Bill Gates, propiedades, casa, título 1, título 2, título 3. Para eso me sirven los estilos. Para eso me sirven los estilos. Este menú que tenemos aquí, que es buscar, nos ayuda a nosotros a buscar palabra dentro de un texto. Miren cómo se habilita de una vez aquí. Yo quiero buscar la palabra Bill. Ella lo va a buscar y me va a decir también que en mi texto hay 6 palabras que tienen que coinciden con mi búsqueda. Miren, Bill 1, Bill 2, la va poniendo en amarillo y puedo ir buscando cada uno de ellos. También si hay una frase en mi texto que yo quiero reemplazar, puedo utilizar esta opción y decirle buscar Bill y reemplazarla por William. Y le digo que la busque y la reemplace toda. Me dice que ya terminó, doy a aceptar, nítido. Donde quiera que estuviera la palabra Bill Gates, me la cambió por William Gates. Eso nos sirve de mucho cuando nosotros estamos trabajando y hemos usado una frase y después nos descubrimos que el corrector de Word también la corrigió mal y que la palabra en vez de Z era con C que iba, o que en vez de C llevaba una Z. Y nosotros decimos, ¿y cómo yo voy a hacer ahora para buscar en el documento entero todos los elementos de esto que se convirtieron ahora en Z? Fácil. Como ya sé que le escribí mal, puedo venir aquí a buscar y reemplazar. Y en vez de caza, le digo que busque esa palabra donde quiera que esté y que por favor la ponga a casa. Porque si el profesor lee que yo escribí, yo estaba en mi casa bajo el árbol del frente, le va a dar un infarto. Entonces yo coloco la palabra tal cual como la escribí en mi texto y escribo la palabra correcta como va y le doy a buscar y reemplazar todo y ella va a reemplazar esa palabra en todo mi texto. Bien, aquí tenemos una opción que está muy de moda en el Office 365 y que tiene que ver con el dictado. Yo puedo escribir aquí, dictarle. Fíjense que de una vez se puso en alerta roja. Y miren cómo está escribiendo lo que yo digo. Lo único que se quedó en inglés.
Vamos a hablarle en inglés entonces. Hi, how are you today? Hey, pero miren, yo soy un chin de inglés. This is my Ofimatic class. Hey, ustedes ven, funciona. Entonces puedo simplemente detenerlo o aquí elegir el idioma en que quiero dictar la palabra. Bien. Ahí la he parado. Ahora yo puedo quitar esto de aquí y volver a dictar. Selecciono mi idioma español y le puedo decir ahora. La semana pasada, en la investigación de los personajes de la informática, Bill Gates, fue uno de los más interesantes. También Steve Wozniak, llamó mi atención por sus grandes inventos. Observen que yo debo hablar pausado, de modo que Office pueda tomar bien mis palabras y debo hablar claro para que se escriba lo que yo quiero. Ojo, deben tener cuidado con esto, porque yo soy el que tiene que decirle dónde va la coma, dónde va un punto, punto y aparte y todo. Pero es una herramienta útil. A veces estamos cansados o la profesora o el profesor nos asignó un resumen de un libro, lo hemos hecho a mano y queremos copiarlo, y en vez de copiarlo yo puedo habilitar la opción de dictar y leer mi resumen y ya lo tengo ahí. Cuando termine lo corrijo y lo puedo subir. Así que esa herramienta es muy buena para eso. Finalmente, en mi menú inicio yo tengo el elemento editor que me permite corregir. Cuando yo habilito o acciono la opción de editor, en la parte derecha automáticamente me va a decir cuántas sugerencias de correcciones tiene, cuánta tiene de ortografía, y entonces la va a clasificar. Vamos a buscar la ortografía y me dice aquí, mírenlo aquí, el empresario William Gates me dice que debe ser William con M, que el final de la letra de William se escribe con M, así que lo acepto. Aquí me dice que Terra Power no la reconoce, pero que no tiene ninguna sugerencia, entonces le damos a omitir. Ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos trabajando la parte del menú archivo, que estábamos en configuración y configurábamos el idioma en que quería que se corrijan los textos. Bueno, entonces cuando nosotros habilitamos el editor aquí, ella va a tomar en cuenta esto que nosotros vimos cuando estábamos aquí en opciones. Recuerdan, revisión, y le dábamos aquí el elemento de la autocorrección, y aquí en ortografía elegíamos cómo nosotros queríamos que se corrija el texto. De esa configuración que hicimos es entonces que se basa esta corrección que estamos teniendo ahora aquí. Cuando ella encuentra una palabra que no la reconoce, te puede hacer sugerencia, pero si tú entiendes que está bien escrita y que la sugerencia que Word te está dando no es válida, simplemente tú le dices ignorar. Y si es una palabra en español, tú puedes entonces simplemente darle a la opción de agregar al diccionario para que tu diccionario entonces pueda ir creciendo. Y así nosotros vamos corrigiendo todas las palabras que tengamos allí. Le damos a omitir en este caso, que son palabras en inglés. Omitir una vez más. Aquí me dice que vuelva a arreglar William, que arregle William. Aquí es una palabra en inglés, le voy a decir que no. Bueno, al final, cuando terminemos de corregir, ella nos va a mandar un mensaje que dice: he terminado la corrección. Terminamos y listo. Ya hemos corregido nuestro texto de los elementos ortográficos y gramaticales. Chicos, hasta aquí el menú inicio. Espero que puedan practicar todos estos elementos y que nos concentremos ya la clase próxima en el menú insertar y diseño.